buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad, un espacio que en esta ocasión, esta semana, hemos querido dedicar a hablar de la gripe, de la campaña de vacunación de la gripe para resolver dudas y para que a todo el mundo le quede claro si está dentro de los colectivos de riesgo, si no, si aunque no forme parte de los colectivos de riesgo se puede vacunar, si hay vacunas para todo. De todo ello nos va a hablar esta noche en plató María José Nadal, vocal de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Guadalajara. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rosa. En primer lugar, ¿por qué hay que vacunarse de la gripe año tras año? Hay que vacunarse de la gripe año tras año porque la gripe es una infección que puede afectar a un 10% de la población. Entonces es una infección leve, es una infección respiratoria, que en principio en 2 semanas una persona está curada. Es una semana más o menos de pasarlo mal y en 2 semanas está curada. El problema es que hay determinados colectivos que pueden tener complicaciones con la gripe, sobre todo complicaciones de tipo neumonías. Entonces eso es lo que tenemos que prevenir con la vacunación, fundamentalmente el que no se expanda el contagio, porque es una enfermedad bastante contagiosa. Entonces si una persona de riesgo se contagia puede tener una complicación. Y luego el virus de la gripe tiene muchísimas mutaciones. Entonces la OMS todos los años prepara una recomendación vacunal para el hemisferio norte y otra recomendación vacunal para el hemisferio sur, porque las mutaciones son anuales. Entonces suelen parecerse bastante a la vacuna de la campaña anterior, pero siempre hay una pequeña variación específica para esa campaña vacunal concreta. Ese es el motivo por el que cada año se hace la misma recomendación y cada año se ponen en marcha las mismas campañas de concienciación. Sí, lo que pasa es que varían las cepas que están en la vacuna, son virus inactivados. Entonces lo que varía es la cepa. O sea, hay 3 tipos de virus normalmente, son vacunas trivalentes, tienen 3 cepas diferentes. Las más contagiosas son las de tipo A y las de tipo B, que son las que forman generalmente las vacunas. Entonces las vacunas se prevé cuál es la mutación que se va a producir ese año. Entonces se adelanta, la OMS en la recomendación de la vacuna se adelanta la posible mutación. Entonces crean la vacuna de la gripe más probable que va a existir ese año. ¿Cómo distinguimos la gripe de un simple constipado? Cuando debutan son muy parecidos. Lo que ocurre es que el resfriado es resfriado, sin más, o sea, es una enfermedad muy leve. La gripe en un plazo muy corto de tiempo, puede ser 18 o 24 horas, empezamos a encontrarnos muy mal, con fiebre muy alta, muchos dolores musculares, en algunos casos hay un poquito de gastroenteritis y sobre todo da dolor muscular y dolor de cabeza y fiebre bastante alta. El resfriado normalmente simplemente se queda a nivel de dolor de garganta y un poco de malestar general. También hay que distinguirla de las infecciones bacterianas de garganta, que también son muy frecuentes. En esta época las infecciones bacterianas pueden cursar con mucha fiebre también, pero sobre todo dan muchísimo dolor de garganta. La fiebre no da tanto dolor de garganta y causa mucha tos, es una tos seca. Entonces también es una forma de distinguir de otros tipo de virus, porque claro, en invierno, aparte de la gripe, hay más virus. Entonces, pues la gripe suele cursar con mucha tos. En cambio, el virus respiratorio sincitial, que también es uno de los virus más típicos que producen fiebre y cuadro respiratorio, no tiene prácticamente tos. Entonces se distingue con síntomas clínicos que son muy claros. La gripe es fiebre, una tos importante, dolor muscular y dolor de cabeza y malestar general. Y con respecto al ébola se puede distinguir también muy bien, que yo creo que eso es una cosa que a la población le va a preocupar mucho. O sea, un ébola es muy poco contagioso, ya lo dijimos el otro día en el programa, y sobre todo que tienes que tener contacto directo con una persona que tenga ébola o tienes que haber viajado a los países donde hay brote de ébola las 3 semanas previas. Entonces, si no has estado fuera de España hace 3 semanas, si no has estado en contacto con nadie que haya viajado a países africanos hace menos de 3 semanas y no has tenido contacto con nadie que tenga ébola, una fiebre no va a ser un ébola. Lo más normal es que la fiebre sea gripe, constipado o algo así. Exacto, o sea, la fiebre en Castilla-La Mancha, por definición, va a ser un resfriado, una gripe o un virus respiratorio sincitial, que es lo habitual en invierno, o una gastroenteritis, como mucho. O sea, pero no va a ser nada extraño, salvo que hayas estado en ese tipo de países
hace menos de 20 días. Me imagino que como médico el consejo sea que ante cualquier síntoma uno, antes de automedicarse, acuda al centro de salud o a la farmacia. Hombre, yo como médico, al estar en primaria, creo que también hay que echarle dos dedos de frente, porque muchas veces simplemente con un paracetamol, la gripe no es una enfermedad peligrosa, entonces muchas veces nos sobrecargan, o sea, es una epidemia, entonces podemos tener 50 pacientes citados, más lo que haya que salir a valorar en los domicilios. Entonces lo más importante es vacunarse. Si te vacunas, es muy difícil que cojas una gripe. Y si la coges va a ser muy pequeñita, con lo cual vas a tener muchísimos menos síntomas. Entonces lo mejor para protegerse de la gripe es la vacuna. Y luego, ante los primeros síntomas, lo lógico es que te tomes un paracetamol. O sea, lo único efectivo, la gripe se cura sola, los virus se curan solos. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Son procesos que el cuerpo autorregula, autocura. Entonces, muchas veces simplemente siguiendo medidas de tipo cuidados normales, de beber mucho líquido, no hay que meterse en la cama abrigadísimo porque eso te sube la fiebre. Es completamente normal pasar fases de mucha fiebre y de muchos escalofríos. Y la gripe es muy normal encontrarse muy mal. Entonces, simplemente utilizando paracetamol cada 6 horas puedes conseguir que los síntomas disminuyan mucho. Entonces no hace falta bloquear los servicios de urgencias. Si tú empiezas con una fiebre alta, puedes probar primero a tomarte un paracetamol. Normalmente a las 3-4 horas la fiebre ha disminuido bastante, entonces te puedes acercar a un centro médico. Y si ves que se va controlando con paracetamol, o sea que las complicaciones en la gripe son sobre todo neumonías, que te ponen muy mal, porque te pones con dificultad respiratoria y suelen afectar a personas de riesgo. O sea, una persona joven sin problemas no tiene mayor problema. Con acercarse a su farmacia es suficiente. Es suficiente, que hombre, que te quedas más tranquilo acercándote al médico, perfecto, pero en principio es paracetamol cada 6-8 horas, alternando con ibuprofeno si no baja bien la fiebre. Lo que sí es importante son las personas de riesgo, las personas que se pueden complicar con una neumonía. Esas son las personas, pero esas están casi todas vacunadas porque ya desde los centros de salud nos encargamos de que las campañas de vacunación se hagan. O sea, toda persona mayor de 65 años, está recomendándosele continuamente la vacunación. Las personas que están en domicilio, que no pueden salir, las enfermeras se desplazan a vacunarlas. Entonces, cualquier persona que tenga algún factor de riesgo, algún riesgo de complicarse, lo normal es que esté vacunada. Con lo cual, aunque tenga una fiebre, va a pasar una gripe chiquitita, en caso de que la pase. Pero es difícil que se contagie, o sea, que desarrolle una complicación. Entonces no hay que tener tampoco un miedo excesivo a la gripe. ¿Cuáles son esa población de riesgo, más allá de las personas mayores de 65 años? La población de riesgo ahora mismo se considera que las mujeres embarazadas deben vacunarse. Es mejor evitar la vacuna en el primer trimestre, porque en el primer trimestre hay más tendencia a los abortos, pues básicamente por no asustar, tampoco pasa nada. Si está en primer trimestre de embarazo y está la campaña, se la vacuna, pero si se puede esperar al segundo trimestre, mejor. Entonces, la recomendación de la vacuna es en niños pequeños por encima de los 6 meses, a partir de los 6 meses se les vacuna, luego personas de más de 65 años, en general, y personas que tengan algún tipo de enfermedad de tipo cardíaco, enfermedades respiratorias, personas que tengan bronquitis o problemas respiratorios, es básico vacunarles. Personas que estén en tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia o sea, cualquier persona que tenga una disminución de la inmunidad, porque esté trasplantado de un órgano, cualquier persona que tenga una enfermedad grave tipo cáncer, una persona que tenga un déficit de inmunidad como un SIDA, una persona que esté en tratamiento con corticoides, que también baja la inmunidad, directamente se le vacuna. O sea, entonces son básicamente los grupos de población que tenemos que vacunar para evitar las complicaciones. Luego es muy importante vacunar a las personas que están cuidando a estas personas. Pero claro, pueden ser un foco de contagio. De contagio. Claro, o sea, el cuidador del abuelito de 90 años, si se contagia de la gripe, pues entonces es fundamental que las personas que están en contacto con personas metidas en residencias de ancianos, en centros de días, en guarderías, porque donde es muy fácil el contagio es en sitios cerrados. Entonces, todas las poblaciones, residencias, centros de día, donde las personas estén agrupadas, es bueno que estén vacunadas, y las personas que atienden a esa población.
Y luego, lógicamente, es importante vacunar al personal sanitario, porque si nos ponemos malos, difícilmente vamos a poder cuidar a la población. Y luego es muy importante pues las personas que están en los servicios públicos, para que no sé, pues yo qué sé, policías, bomberos, o sea, profesores, o sea, para poder continuar con la normalidad. Es una enfermedad que afecta a un 10% de las personas si no se vacunan, mientras que si se vacunan, pues prácticamente no afecta a nadie. Entonces, lo importante de la gripe es la vacunación. Como medida preventiva para no contagiarte si la persona que tienes enfrente está contagiada, hay dos medidas básicas. La gripe se transmite a través de las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar. Entonces, una medida importantísima, que solo tiene que tener en cuenta el enfermo, o sea, si sospecha que tiene simplemente un resfriado, o sea, cualquier persona que esté acatarrada, lo que tiene que intentar es toser o estornudar siempre tapándose. O sea, con un pañuelo se tapa y con eso evita que le pueda contagiar a otra persona. Y luego lo que es efectivísimo es el lavado de manos. O sea, como más podemos contagiar la gripe es si no nos lavamos adecuadamente las manos. Entonces, hay unos geles, de hecho, que se pueden utilizar pues en zonas donde no hay lavabos de forma continua, que pueda la gente que tenga contacto con más personas y que no se pueda estar lavando las manos. Son geles hidroalcohólicos que directamente además te hidratan las manos, o sea, te das, te lavas, o sea, te frotas bien, y el lavado es muchísimo más efectivo que incluso con agua. Luego, pues en un mostrador, por ejemplo, yo que sé, las cajeras de los supermercados, o sea, gente que pueda tener mucho contacto con el público, claro, las gotas pueden quedarse expandidas. Entonces, simplemente limpiar de vez en cuando con cualquier detergente o con cualquier desinfectante. Es un virus que se inactiva fácilmente, simplemente con un poquito de lejía, o sea, una bayeta mojada en agua y lejía, ya ha desinfectado toda la superficie. Cada vez hay más sitios donde hay este tipo de geles que nos comentaba para que a las personas les resulte más fácil. Yo, por ejemplo, en mi centro, a nivel de las administrativas, lo he pedido porque el personal administrativo se enfrenta directamente a personas que tosen, a personas que tienen fiebre. Entonces, pues bueno, ellas no tienen la posibilidad de lavarse las manos. Yo exploro a una persona, me lavo las manos. Entonces, pues yo, por ejemplo, en los mostradores del Centro de Salud de Cervantes, que es donde yo trabajo, tenemos los geles hidroalcohólicos ahí. Y vamos, a mí me parece que es una medida muy segura, incluso si te vas a ver a un enfermo a su domicilio, llevarte un poquito de gel, porque el lavado continuo es una de las mejores medidas de prevención. ¿Contraindicaciones o efectos secundarios que pueda tener la vacuna? ¿Se dan casos en los que a la gente no le vaya bien? Hombre, hay personas... ¿O es esporádico? Es muy esporádico, o sea, los efectos secundarios realmente son mínimos. Las únicas contraindicaciones reales que hay es la alergia al huevo, porque los virus se cultivan en huevo, y luego que tenga alergia a alguno de los antibióticos con los que se trabaja para la vacuna. Entonces, realmente las únicas contraindicaciones son esas. Y luego, pues en los menores de 6 meses tampoco se recomienda, pero vamos, contraindicación absoluta a las alergias. O que haya tenido alguna reacción de shock, o sea, no de que te salga un poquito de rojo en el brazo, que eso pues es normal, o sea, es una inyección, pues que te salga rojito del brazo, pues eso se pasa en 48 horas, eso no es ninguna reacción. Hay personas que sufren con una especie de pequeña gripe, que te dura unas 24 horas, con un poquito de fiebre y un poquito de malestar general, pero te compensa de la semana con fiebre de 40 que vas a estar. O sea, que no hay que asustarse si uno después de vacunarse de la gripe coge algo de gripe, por así decirlo. No tiene por qué pensar que el año que viene no se vacuna. No, para nada. O sea, es normal. O sea, simplemente significa, de hecho, que has desarrollado más inmunidad. O sea, porque si tú has desarrollado una pequeña gripe, has desarrollado anticuerpos frente a la gripe. Entonces estás mucho más fuerte. Entonces, posiblemente, si te hubieras contagiado de la gripe, te hubieras puesto malísimo en esa gripe. O sea, y el vacunarte de este año no implica que no te vacunes para el año que viene, porque la cepa del año que viene va a ser diferente, va a haber cambios en esa cepa. Entonces, sobre todo personas con problemas respiratorios, problemas cardíacos, se tienen que vacunar todos los años. Eso es importantísimo. Uno siempre ha oído que cuando toma el mismo medicamento de manera continuada,
se hace más o menos inmune, entre comillas o sin comillas, a él. ¿Puede ocurrir que con la vacuna pase lo mismo? ¿Que si uno se vacuna todos los años de manera reiterativa de la gripe tenga menores efectos sobre él? No, los efectos son los mismos, como mucho potenciarías, porque tú lo que creas con una vacuna son anticuerpos frente a la enfermedad, creas defensas hacia la enfermedad, entonces no te acostumbrarías a la vacuna, lo que ocurriría es que cada vez tendrías más defensas. Pero aquí hay que tener en cuenta que la gripe va cambiando todos los años. Entonces, bueno, las vacunas suelen ser parecidas, pero hay puntos importantes en los que cambian. Hay modificaciones, además, modificaciones importantes en las proteínas que son las que infectan, por así decirlo. O sea, la gripe muta. Entonces, pues bueno, cuantos más años nos vacunemos, mejor, más inmunidad tenemos. Pero no por estar vacunado el año anterior garantizamos la vacuna al año siguiente. Entonces la mejor medida en el caso de la gripe es evitarla, o sea, vacunarse es la mejor. ¿Todos nos podemos vacunar? En principio se puede vacunar todo el mundo, no hay contraindicaciones. Lo que ocurre es que los servicios sanitarios lo que están preparados es para la vacunación a todas las personas de riesgo. Entonces, a nivel centros de salud, lo que solemos hacer es que primero recomendamos, o sea, cubrimos toda la población que puede tener algún tipo de problema si no se vacuna, y luego ya en una segunda fase se oferta la vacuna al resto de las personas. Pero vamos, comprando la vacuna en la farmacia sale a 3 euros y algo, o sea que tampoco es un disparate. O sea, que en el caso de que no hubiera disponibilidad en centros sanitarios se puede. El año pasado hubo algún problema en la dispensación y muchos pacientes lo que optaron fue por comprarla en la farmacia, venían al centro de salud y se les ponía. O sea que como mucho va a ser un coste de 3-4 euros lo que te va a costar, y la enfermera se la va a poner. O sea que todo el mundo se puede vacunar sin ningún problema. Sin ningún tipo de problema. Salvo las que hemos comentado de menores de 6 meses y personas que tengan antecedentes de una alergia confirmada, que un shock anafiláctico es que te pones muy malo. O sea, no es que te pongas con un poquito de fiebre, o sea, es que te pones a morir y te tienes que ir al hospital porque no respiras. Claro. O sea, que es una alergia real, la notas porque pues es una dificultad respiratoria brutal y te asfixias, no llega al aire, entonces lo distingue todo el mundo. Una persona que esté dentro de los grupos de riesgo, ¿qué tiene que hacer para poder vacunarse? Pedir cita en su centro de salud. Llevamos con las citas habilitadas unos 15 días, entonces llamar, quiero cita para la vacuna de la gripe, tal día a tal hora. Ya está, no es hay tan más. Sencillo como eso. Sí, llamar a tu centro de salud. ¿Se nota en los centros de salud que cada año se vacuna más gente? El año pasado yo creo que nos descuidamos un poquito, y el año pasado sí hubo una bajada en el número de personas que se habían vacunado. Yo creo que como estamos tan acostumbrados a que la gente demande la vacuna, creo que el año pasado bajó una tasa de vacunación, no sé si estuvo alrededor del 56%, entonces bajó un poquito con respecto al año anterior. Este año la queremos volver a remontar porque nos parece importante. Campañas como la puesta en marcha hace poco de frente a la gripe, Protégete, esta campaña de vacunación, son importantes para que la gente no se descuide. Sí, para que se conciencie de que la mejor forma de evitar una enfermedad, o sea, una enfermedad infecciosa, es si existe vacuna, vacunarte. Esa es la mejor forma de, lógicamente. Una enfermedad infecciosa. Luego hay otras formas de también echar una mano a la vacuna, como por ejemplo hidratarte, tener buenos hábitos de salud. Sí, no, bueno, todo lo que sean medidas de hábitos hábitos de vida saludable, o sea, influyen mucho más sobre la salud, los hábitos de vida saludables, que cualquier medicación que podamos poner los médicos. O sea, una persona se mantiene sana si se cuida. Entonces, eso es fundamental. Cuidarse, o sea, el sistema sanitario influye un poquito sobre la calidad de vida de los pacientes y sobre las enfermedades de los pacientes. Pero que no opta por mantenerse, o sea, el que come bien, hace ejercicio físico, no fuma, o sea, esa persona tiene muchísimas papeletas para estar mucho tiempo sano. Y luego, pues, a nivel de contagios de infecciones, cuanto más saludable estés, más difícil es contagiarte. Entonces, pues bueno, una hidratación adecuada, una alimentación adecuada es fundamental. ¿Hay buena información? O sea, la gente, sobre todo mayor, ¿está al tanto de todo esto? De la vacuna de la gripe yo creo que sí, la demandan mucho. O sea, son quizás los que más lo tienen controlado y se van a la gente joven es la que es más reacia,
pero vamos, la gente mayor enseguida te está preguntando ¿y cuándo es la campaña? Y este año se está retrasando. La gente mayor sí está bastante concienciada. Las personas que tenemos en los domicilios, la gente inmovilizada, bueno, eso realmente tampoco hay que, porque nos llaman enseguida, pero aparte las enfermeras lo tienen totalmente previsto. O sea, los primeros que se vacunan son las personas que están inmovilizadas. O sea, van a sus domicilios, vacunan a la persona inmovilizada y muchas veces aprovechan para vacunar ya todo el entorno de la persona. Además de esta gripe, ¿hay otros virus que también pueden necesitar vacuna? Ahora mismo en invierno suele haber bastantes virus, lo que pasa que no, o sea, está el virus respiratorio sincitial, coxsackie-virus, hay muchos virus, ¿sabes? Por eso la gente dice, si yo me he vacunado de la gripe y he cogido Pero es una otra gripe, cosa. es otra cosa, son virus distintos. Lo que pasa es que esos virus suelen ser muy banales, se distinguen porque la fiebre, la cantidad de fiebre puede ser la misma, pero no cursan con una tos tan agresiva como la gripe, ni un malestar general tan agresivo. Suelen ser virus que en 3-4 días se han remitido. Y los virus, afortunadamente, se autolimitan. O sea, el caso de la gripe es que es tremendamente contagiosa. A veces hay unas mutaciones que la hacen ser, este año no se ha producido una mutación importante, pero hay mutaciones que la hacen ser especialmente peligrosa porque es una mutación importante, la población no está preparada, o sea, no tenemos defensas contra esa mutación, entonces son los casos en los que la gripe es grave y sobre todo es grave por las complicaciones, por la neumonía que hemos comentado, que en personas de riesgo a veces hacen una neumonía. Entonces, lo que suele generar las complicaciones es la gripe. De todas formas, una persona que tiene muy mal estado de salud, claro, si está 10 días con fiebre de 40, pues se deteriora mucho. Pero vamos, el resto de los virus, que es paracetamol y agua, o sea, no tiene más misterio. Los virus, afortunadamente, el cuerpo es muy listo y se suele programar para curarse. En el dossier, en el dossier más bien, en el díptico informativo también figura que hay que vacunar, o sería recomendable que se vacunaran los viajeros antes de desplazarse a países tropicales en cualquier época del año, o de abril a septiembre en viajes al hemisferio sur. Sí, es que es lo que hemos comentado, que la vacuna, la gripe, tiende a extenderse en los meses de otoño e invierno. Entonces, claro, el hemisferio sur y el hemisferio norte van separados. Entonces, los viajeros internacionales, si es zona tropical, como se puede producir la gripe todo el rato, se recomienda que se vacunen todo el año. Y si no, pues en función de si es invierno o si es verano, al sitio donde van. Y si también es una recomendación importante el tema de la gripe aviar. Entonces, si van a un país donde la gripe aviar sea importante, es muy difícil de contagiarse porque tienes que ir a las zonas específicas de granjas. Pero bueno, por si acaso te ponen también la vacuna de la gripe, aunque prácticamente es imposible el contagio. Pero si a los viajeros internacionales se les manda vacunación internacional para ver la recomendación para ese hemisferio en concreto, porque no coincide con la que nos ponen es diferente, claro. Es diferente, claro. Si te vas al otro Hemos hemisferio... dicho desde el principio, claro, que la OMS hace dos vertientes. Dos vertientes, claro, hemisferio norte, hemisferio sur. Si te vas al otro hemisferio te tienes que poner la vacuna del hemisferio sur. O sea, aunque te hayas puesto la vacuna de tu hemisferio correspondiente. ¿La gente todavía a día de hoy tiene dudas sobre si forma parte de grupos de alto riesgo o no? Yo creo que no, porque a nivel de los centros de salud yo creo que llevamos como muchos años ya educando a la población de problemas de, yo que sé, todas las personas que tienen un problema de respiratorio pues saben que se tienen que vacunar con el neumococo. O sea, yo creo que llevan ya años de educación para la salud. Tenemos mucho terreno ganado en eso, en atención primaria. No obstante, no hay que relajarse, ¿no? Como se decía, como pasó claro, el año pasado con la campaña de vacunación. Dimos mucha lata y bueno, y la gente se relaja un poquito, que este año volveremos a recuperar, no hay ningún problema. Cualquier duda que tenga la gente, en las farmacias o en los centros de salud o no incluso en las páginas en las webs del SESCAM, hay información, porque este año, si no recuerdo mal, nos dijo el consejero hace unos días, cuando con usted daba la rueda de prensa de presentación de la campaña de vacunación, hay campaña por Twitter, hay campaña por Facebook, en todas las redes sociales. Ha habido años que incluso se han habilitado consultas telefónicas, o sea, pues cuando la gripe aviar se habilitaron consultas telefónicas directamente simplemente para resolver dudas. O sea, que en caso de que se perciba que hay algún tipo de duda en la población, montar ese tipo de consulta, que inmediatamente te atienden en sanidad o te atienden desde un centro de salud, no hay ningún problema. Vamos antes de despedirnos, a repetir las dos cuestiones básicas que la gente debe saber sobre campaña de vacunación y sobre esta gripe estacional de la que estamos hablando. Síntomas.
Fiebre muy alta, que empieza más o menos a las 18-24 horas del contagio. Contagio a veces es a los 3 días, puede empezar entre los 3-10 días de haber estado en contacto con la persona con la gripe. Entonces, fiebre muy alta, dolor de cabeza, tos y dolores musculares. A veces un poquito de gastroenteritis. Lo que tenemos que hacer para evitar contagiarnos o contagiar. Lo primero es la vacuna, que es lo que va a evitar más el contagio. Si estamos nosotros contagiados, aunque sea de un resfriado, siempre tener muy en cuenta que al toser, al estornudar, pañuelo delante de la boca, o sea, toser hacia otro lado y taparnos la boca. Y si no estamos contagiados, la medida mejor, lavado de manos. Y la tercera parte, población de riesgo. Sí, o sea, la vacunación a la población de riesgo es fundamental, o a personas que estén en contacto con población de riesgo, o a personas que estén pues en administraciones públicas, en servicios de bomberos, en fuerzas armadas, o sea, eso es fundamental. Vamos a repetir cuál es la población de riesgo, por si acaso, más allá de los mayores de 65 años, que lo tienen todo clarísimo. Personas con enfermedades crónicas, o sea, de tipo bronquitis, cánceres, personas que estén en tratamiento con corticoides o con algún medicamento que les produzca una alteración de la inmunidad, como pueden ser las personas trasplantadas de riñón, personas que tengan, por ejemplo, un SIDA, o sea, cualquier enfermedad, una leucemia, un linfoma, o sea, cualquier enfermedad que lleva asociada que la inmunidad de la persona está baja. Mujeres embarazadas y los chavales a partir de los 6 meses. De 6 meses, 18 años. Pues ya saben, todo tipo de dudas que puedan tener en las farmacias, en los centros de salud, en la página web, en las redes sociales del SESCAM, encontrarán toda la información para decidir si se quieren vacunar contra la gripe. Desde luego, si están en los grupos de riesgo, es lo que deben hacer. Muchísimas gracias, María José Nadal, vocal de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Guadalajara, una vez más, por solucionarnos las dudas que teníamos al respecto de la gripe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa, por haberme invitado. Gracias. Que siempre es un ratito muy agradable estar aquí. Muchísimas gracias. A todos ustedes también, una semana más, muchas gracias. En 7 días, más protagonistas.